Hola a todos queridos amigos. Después de tantos días de silencio y de tantas heridas, por fin tú, Na tiene un lugar al que volver. Una casita, un portón nuevo, macetas llenas de flores y una luz cálida que Alex levantó con sus propias manos como una promesa silenciosa de que a partir de ahora ella y su hijo ya no estarán solos. La señora Min, mamá de Alex, al ver todo eso se llena de alegría. Está feliz de ver que su hijo de verdad ha madurado, que sabe valorar a una buena mujer, que sabe proteger a una pequeña familia. Y más que nadie, desea que Alex no se quede solo en construir una casa, sino que también tome la mano de Tuna y la lleve a una boda completa oficial como corresponde para que Tuna no tenga que seguir viviendo con esa sensación de solo soy alguien temporal. Pero, ¿de verdad puede ser todo tan tranquilo? ¿Este hogar va a traerles felicidad a Tuna y a Henry? ¿O las tormentas del pasado siguen acercándose en silencio, esperando el momento justo para romperlo todo? Y Alex, un CEO siempre ocupado, atrapado entre la presión del trabajo y la responsabilidad con su familia, ¿tendrá la firmeza suficiente para proteger a Tuna hasta el final cuando empiece la verdadera prueba? Un nuevo hogar ya está construido. Pero ¿será el amor lo bastante fuerte como para mantenerlo en pie frente a la tormenta? Acompáñenos y no se pierdan lo que viene. En una tarde de fin de año, el sol amarillo y suave se alargaba sobre el campo detrás de la granja, cubriendo cada brizna de hierba con un tono de miel delicado. El aire estaba fresco, con olor a tierra húmeda y a paja recién cortada, y sin darse cuenta el corazón también se ablandaba como si todo el cielo y la tierra se estuvieran preparando para ponerse un traje nuevo y entrar en el año siguiente. Alex se había arremangado. Con una escoba grande en la mano barría el patio y de vez en cuando giraba la cabeza para mirar a Tuna. Ella estaba cerca limpiando con cuidado cada cuadro de las ventanas. Llevaba el pelo largo recogido, pero algunos mechoncitos le caían sobre la frente y la hacían ver todavía más dulce. Bajo esa luz pálida, el rostro de Tuna parecía iluminarse. Sus ojos brillaban como si reflejaran el cielo claro. La granja, que ya era tranquila ese día, se sentía aún más viva, el sonido de pasos, risitas y el roce de la escoba en el suelo, shh, shh, como una música suave de Ted. Alex se acercó, se sacudió el polvo de las mangas y miró alrededor con entusiasmo. Aquí falta un poco más de flores, seguro que queda precioso. Tuna se volvió y sonrió apenas con las mejillas un poco sonrojadas. Siempre se te ocurren un montón de cosas. Alex se rió con la mirada llena de calidez. Se acercó más, tomó el paño que ella estaba usando y le ayudó a limpiar un tramo de la ventana. Tuna se quedó quieta como sin reaccionar a tiempo y solo lo miró concentrado mientras él seguía limpiando. Por dentro le subía una sensación extraña, dulce, tranquila. Tan tranquila que quería guardar ese instante para siempre. No era solo limpiar. Era como si entre los dos estuvieran construyendo un hogar. En el escalón de madera frente a la puerta, Tuna colocó una maceta de crisantemos amarillos que acababa de traer del jardín. Las flores estaban abiertas y radiantes, como si hubieran juntado todo el sol del invierno para regalárselo al primer día del año. Alex colgó en el marco de la puerta una guirnalda de luces pequeñas. Cada bombillita temblaba y brillaba con el viento. Dentro de la casa nueva, el olor de la madera todavía era intenso, mezclado con canela y con el aroma del té caliente. Sobre la mesa, Alex había puesto un jarrón pequeño con flores, algunos dulces y hasta un par de versos rojos de Año Nuevo que él mismo escribió a mano. Tuna entró, miró alrededor y sintió que el corazón le temblaba.
La casa no era grande, pero todo estaba colocado con cuidado y buen gusto, desde las cortinas color crema suaves hasta la silla de madera junto a la ventana, donde cada mañana podía entrar la luz. La cocina estaba limpia y acogedora, como si bastara encender el fuego para que toda la casa se llenara de calor. Alex estaba detrás de ella, observando en silencio su reacción. No decía nada, pero en sus ojos había una inquietud real, como la de un hombre que acaba de entregar lo más valioso que tiene y espera de verdad que la mujer que ama sea feliz. Tuna pasó la mano por la superficie de la mesa de madera, sintiendo lo lisa que era bajo la yema de los dedos. Parpadeó como si quisiera esconder la emoción que le subía por dentro. Alex se acercó y le tomó la mano con suavidad. Su mano estaba cálida, firme. Apretó un poco como una confirmación. Tuna se sobresaltó y lo miró. Alex inclinó la cabeza. Su voz baja y cálida tenía una ternura que no intentó ocultar. «¿La casa te gusta?» En ese momento, Tuna sintió que el mundo se volvía más lento. Afuera seguía soplando el viento de invierno, pero por dentro ella se sentía extrañamente abrigada. Lo miró con los ojos un poco húmedos. Había un toque de vergüenza, un toque de nervios, como si temiera que si decía lo que de verdad sentía, todo se le fuera a desbordar. Pero al final asintió. Suave, pero lo suficiente como para que Alex viera la alegría ahí dentro. Tuna apretó los labios. Su voz salió chiquita como el viento. «Es preciosa». Y al decirlo bajó la mirada con las orejas rojas, como una chica que recibe por primera vez el regalo más valioso de su vida. Alex soltó una risita y le acarició la cabeza como por costumbre con esa ternura suya. No dijo nada más. Solo le apretó la mano un poco más. En ese instante, en su cabeza solo había una idea. Con que a ella le guste, ya es suficiente. De pronto, desde afuera se escuchó un coche detenerse frente al portón. Pasos conocidos se acercaron y la voz de una mujer cercana y cariñosa llamó. «Alex, Tuna, ¿dónde están?» Tuna se giró sobresaltada. Alex también levantó la vista. Por el camino de piedra entraba la señora Min, la mamá de Alex. Llevaba varias bolsas grandes en la mano y una sonrisa radiante, como si trajera la primavera entera con ella. Vestía un abrigo marrón claro y el pelo lo llevaba recogido, pero sus ojos brillaban cálidos. Al ver la casa nueva se detuvo un momento, la miró de afuera hacia adentro y asintió satisfecha. «¡Ay, Dios! ¡Qué bonito!», exclamó. «Alex, hijo, eres increíble». Alex se puso un poco tímido y se rió. «Mamá, ya estás exagerando». La señora Min entró mirando cada rincón. Tocó las cortinas, miró los muebles, miró la cocina y luego miró a Tuna. Tuna, un poco escondida detrás de Alex, igual se inclinó con respeto. «Hola, señora Min». La señora Min se rió con cariño, se acercó y le tomó la mano. «¿Qué, señora Min? Ni qué nada, si ya casi vas a ser de la familia». Tuna se puso roja. El corazón le latió más rápido, pero por dentro se le encendió un calorcito. La señora Min dejó las bolsas sobre la mesa y empezó a sacar cosas una por una: dulces de té, mermeladas de jengibre y de coco, un juego de té nuevo, unos manteles bordados con flores muy bonitos y hasta un sobre rojo bien envuelto. Mientras sacaba todo, iba diciendo: «Lo preparé con mucho cuidado. Casa nueva, pues hay que traer algo de suerte. El año nuevo tiene que ser abundante y alegre». Alex miró a su madre con una mezcla de resignación y cariño. «Mamá, ¿para qué trajiste tanto? Ya te dije que no hacía falta». Ella le lanzó una mirada. «¿Cómo que no hacía falta? Tú le estás construyendo una casa a tu futura esposa. ¿Cómo voy a venir con las manos vacías?» Tuna escuchó futura esposa y se puso colorada hasta las orejas. Se giró rápido, fingiendo que acomodaba el jarrón. Alex la miró con una sonrisa traviesa, pero la ternura en sus ojos era tan fuerte que parecía capaz de derretir todo el invierno. La señora Min, al ver esa expresión, se sintió todavía más tranquila. Antes había tenido miedo de que Alex no supiera cuidar a la mujer que amaba. Pero ese día, al verlos limpiar juntos, decorar juntos, tomarse de la mano,
entendió que Alex iba en serio. La señora Min dio una palmada. Bueno, nada de quedarse ahí parados. Hoy me quedo aquí, yo voy a cocinar. Alex abrió los ojos. ¿De verdad te quedas, mamá? Claro, sonrió ella. Ya casi es año nuevo. Casa nueva y sin una comida en familia. ¿Eso qué tetes? Tuna miró a la señora Min con una mezcla de gratitud y emoción. No se imaginaba que la recibirían así. No pensaba que una madre pudiera ser tan suave y tan atenta con ella. Dijo bajito de corazón. Gracias, mamá. La señora Min la miró con esa ternura que parecía sol de primavera. ¡Qué tonta! Gracias porque desde ahora eres de la familia. Esa frase fue como una manta caliente sobre el corazón de Tuna. Afuera seguía soplando el viento de invierno, pero dentro de la casa nueva todo era calidez. El sonido de los platos en la cocina, las risas de Alex hablando con su madre y Tuna ayudando a lavar verduras y cortar cebollín. Cosas pequeñas que se volvían una felicidad enorme. Alex se puso al lado de Tuna y le susurró con una sinceridad profunda. ¿Ves esto? Esto sí es un hogar. Tuna lo miró con los ojos brillantes. No respondió enseguida, solo asintió y le apretó la mano con fuerza. Y por dentro pensó, un hogar no es grande o pequeño. Es el lugar donde está la persona que amas y donde te reciben como parte de la familia. Las lucecitas del porche se encendieron titilando como estrellas. En la casa nueva, los tres se sentaron alrededor de la mesa, una cena sencilla, cálida de fin de año. Y entre las risas, el olor de la comida, la mirada dulce de Alex y el cariño de la señora Min. Tuna entendió que el año nuevo de ella ya no iba a ser solitario. El humo de la cocina subía en hilos finitos dentro de la cocinita, llevando el aroma de la cebolla frita y del caldo que hervía suave burbujeando. Tuna se recogió el pelo otra vez y con las manos rápidas fue cortando las verduras. De vez en cuando se inclinaba para levantar la tapa de la olla y el vapor blanco le cubría la cara como una neblina ligera. Afuera en el patio se oía la risa de Henry clara y contagiosa. Despacio, Henry se rió a Alex corriendo detrás del niño que daba vueltas alrededor de las macetas nuevas frente al porche. Esas flores las había elegido Alex esa misma mañana. Crisantemos amarillos intensos, dalias rojas y unas macetas de lavanda lila muy suave, acomodadas en niveles con alturas distintas, abrazando el caminito que llevaba a la casa. Entre los dos postes de madera del portón recién puesto, una tira de lucecitas estaba enrollada esperando a que cayera la noche para encenderse y brillar. La señora Min estaba cerca del portón. Pasó la mano por la madera aún nueva, miró todo el patio y luego se quedó mirando a Alex. Su voz bajó cargada de emoción. «Alex, ahora sí me quedo más tranquila». Alex levantó la vista. «¿Tranquila por qué, mamá?» La señora Min sonrió con esa mirada tan cálida. «Con ese portón tan bonito, una casa ya tiene un lugar al que volver. Viéndolos así, recién ahí creo de verdad que ya creciste». Alex sonrió despacio, pero en sus ojos se notó un pequeño silencio. Tal vez entendía que su mamá no hablaba solo del portón, sino del hogar que él estaba construyendo paso a paso. Henry corrió hasta ella y le tiró de la mano. «Abuela, estas flores son preciosas». Ella se agachó y le acarició la cabeza. «Claro que sí. Cuando las flores abren, es señal de que el año nuevo ya está cerca». Dentro en la cocina, Tuna escuchó las risas del patio y el corazón se le ablandó un poco. Entornó la puerta para mirar a Alex. Estaba agachado acomodando una maceta que se había ladeado. Henry a su lado lo miraba con atención. Y la señora Min los observaba en silencio con una confianza tranquila en los ojos. Ese instante hizo que Tuna sintiera que era una familia de verdad. Volvió a la olla de sopa, agregó un poco de condimento, probó y sonrió satisfecha. El pescado guisado ya soltaba el aroma de la pimienta. El plato de verduras salteadas verde y brillante estaba listo, y la sopa caliente subía un olor suave y agradable.
Cuando terminó de poner la mesa, Alex entró para ayudarla a llevar los platos. Sin querer, sus manos se rozaron en el asa de una olla caliente, y los dos se detuvieron un segundo. «Ten cuidado, te puedes quemar», dijo Alex en voz baja. Tuna lo miró con una ternura tranquila. «Ya estoy acostumbrada». «Pero yo todavía no me acostumbro a que lo hagas todo sola», respondió él con la voz baja y cálida. La comida quedó servida sobre la mesa de madera en medio de la casa. La luz del atardecer entraba por la ventana y dejaba sobre la mesa rayas doradas suaves. La señora Min se sentó, miró el mantel de platos y no pudo evitar exclamar: «¡Ay, por favor! ¿Qué manos tienes, Tuna?». Tuna se puso un poco nerviosa. «No, son cosas sencillas nada más. Sencillo, pero que te abriga el corazón. Eso es lo valioso». Sonrió la señora Min, tomó un trocito de pescado y lo probó. «Está riquísimo. Cocinas así y más adelante Alex va a vivir feliz». Alex se rió. «Yo también sé cocinar, mamá». «Sí, claro. Cocinar fideos instantáneos», bromeó ella, y todos se echaron a reír. El ambiente se fue volviendo cada vez más cálido. Henry comía y contaba cosas sin parar. Alex de vez en cuando miraba a Tuna como queriendo asegurarse de que ella no se sintiera fuera de lugar. Al rato la señora Min dejó los palillos sobre la mesa. Su voz se volvió más suave, pero su mirada tenía algo pensativo. «Tuna, el año viejo ya está por terminar y el año nuevo ya viene». Tuna levantó la vista atenta. «Este año tú y Henry vengan a mi casa a pasar el Tet, ¿sí?». Toda la habitación pareció quedarse quieta un segundo. Tuna se quedó paralizada. Los palillos se le detuvieron a mitad del aire. Miró a Alex y luego miró a la señora Min. Esa invitación no era solo ven a comer en Tet. Era abrirle la puerta a la familia. Bajó un poco la mirada pensando. Dentro de ella se mezclaban muchas cosas, gratitud, emoción, pero también un poquito de duda. «Gracias. De verdad», dijo despacio. «Pero les voy a dar tanta molestia». La señora Min negó enseguida. «¿Molestia de qué?». «Cuando la casa está llena es cuando hay alegría. En Tet, si falta la risa de un niño, se siente triste». Alex bajo la mesa le tomó la mano a Tuna y la apretó con suavidad. «Mamá tiene razón», dijo él con una ternura firme. «Ven con nosotros. A mamá le da miedo que te quedes aquí sola, y no se queda tranquila». Tuna lo miró. En los ojos de Alex no había presión, solo una preocupación sincera. La señora Min soltó un suspiro suave. «Hija, Tet es para reunirse. Si tú no tienes un lugar al que volver, entonces mi casa es ese lugar». Esa frase le hizo arder un poco los ojos a Tuna. Nunca había pensado que alguien la fuera a esperar en un día como Tet. Henry levantó la cara y preguntó inocente: «Mamá, ¿entonces sí vamos a la casa de la abuela Min?». Tuna miró a su hijo y luego a Alex y a su mamá ahí delante. Y dentro de ella apareció una pregunta que ni ella misma se atrevía a responder. ¿Será este el primer paso para que Henry y yo entremos de verdad en esta familia? Respiró hondo y sonrió suave. «Voy a pensarlo un poquito más, ¿sí?». Alex la miró con un toque de nervios. La señora Min sonrió con calma sin apurarla. Afuera, el viento movía levemente las macetas frente al portón. Las lucecitas empezaron a encenderse cuando el cielo se oscureció, y cada foco pequeño brillaba como si estrellas diminutas hubieran caído sobre el porche. Un año viejo está por cerrarse, y una puerta nueva se está abriendo. Pero, ¿tendrá Tuna el valor de cruzar ese portón con Henry y entrar oficialmente en la familia de Alex? Y si ella dice que sí, ¿cómo va a cambiar la relación entre ella y Alex en el año nuevo que los espera? A la mañana siguiente, cuando la neblina todavía se tendía fina sobre el campo y el cielo apenas mostraba una franja rosada muy pálida, Alex ya estaba despierto. Él siempre se había acostumbrado a levantarse temprano. Años al frente de la empresa habían hecho que su ritmo ya casi no dependiera de una alarma, pero hoy se despertó por algo distinto, no por trabajo,
sino por una sensación muy diferente. Giró un poco la cabeza hacia la ventana. La luz suave caía sobre el piso de madera. En una esquina de la habitación, la cunita se mecía apenas con el ritmo de la respiración de Henry. El niño seguía profundamente dormido con sus manitas pequeñitas, sujetando flojo la manta, los labios apretados como si estuviera soñando. En la cama Tuna dormía de lado hacia su hijo. Tenía una mano apoyada sobre el borde de la cuna como si incluso dormida temiera que él se moviera y se despertara. Alex los miró durante mucho rato. Había contratos de cientos de miles de millones que le ponían los nervios de punta, pero nada le ablandaba el corazón como ese momento. Se bajó de la cama en silencio, se puso una chaqueta y salió al patio. El rocío de la madrugada seguía sobre las macetas de flores que había ordenado el día anterior. Los pétalos de los crisantemos amarillos temblaban un poco. Gotitas minúsculas se quedaban pegadas en los bordes. El patio todavía estaba algo desordenado después de un día entero de arreglos. Alex respiró hondo y se puso manos a la obra. Acomodó una por una las macetas, girándolas hacia donde iba a salir el sol. Las luces que había colgado la noche anterior tenían una parte algo floja, así que sacó una escalera, subió y las amarró de nuevo con cuidado. Apretó cada nudo para que cuando cayera la noche, la luz no se cortara. Quería que esta casa fuera más luminosa. Tan luminosa que cuando Tuna abriera la puerta sintiera que este era el lugar más cálido del mundo. El sonido del martillo marcó un ritmo parejo cuando empezó a clavar tablas para hacer una cerca alrededor del patio, no alta, solo lo suficiente para dar sensación de seguridad. Pensó en Henry. Era demasiado pequeño, todavía no hablaba. Apenas balbuceaba sonidos cortitos como a... oh. Cada vez que lo alzaban, Henry lo miraba con esos ojos redondos y a veces soltaba una risa bajita sin palabras. Alex nunca había pensado que le importaría tanto un niño así. Pero cuando lo vio dormido en la cuna, solo se le quedó una idea en la cabeza. Este lugar tiene que ser seguro. El teléfono le vibró en el bolsillo. Un mensaje de su asistente Alex: a las 8, hay reunión con el socio de Singapur. El informe financiero necesita tu aprobación urgente. Miró la pantalla unos segundos. Un CEO no puede faltar a una reunión. Un CEO no puede llegar tarde a una fecha límite. Pero esa mañana dejó el teléfono sobre el escalón del porche sin responder de inmediato. La empresa es responsabilidad y este lugar es una elección. Se agachó y siguió con la cerca. Tenía las mangas arremangadas con polvo de madera pegado. Le salían gotitas de sudor en la frente, aunque el aire todavía estaba frío. La puerta se abrió suavemente. Tuna salió con Henry en brazos. El niño ya estaba despierto con los ojos todavía soñolientos y el pelo suave un poco despeinado. Al ver la luz del patio, Henry soltó un «ah», muy bajito como si estuviera saludando la mañana. Tuna se quedó quieta unos segundos al ver a Alex. Él estaba arrodillado con una rodilla en el suelo, sujetando una tabla tan concentrado que ni se daba cuenta de lo diferente que se veía comparado con su versión de siempre. Sin traje impecable, sin una sala de juntas elegante, solo un hombre en un patio cubierto de niebla haciendo una cerca con sus propias manos. ¿Te levantaste tan temprano?, preguntó Tuna bajito. Alex se volvió, y al verla con Henry la mirada se le ablandó de inmediato. Hice ruido y los desperté. No, negó ella. Henry se despertó solo. Henry miró hacia Alex, parpadeó y estiró una manito hacia él balbuceando algo que no se entendía. Alex se levantó y se acercó. Le ofreció un dedo. La mano pequeñita se lo agarró al instante. Un agarre tan pequeño que bastaba un movimiento para que se soltara. Pero Henry apretó fuerte. Alex soltó una risita. Parece que alguien está revisando si la cerca va a quedar firme. Tuna miró la cerca a medio hacer. ¿Para qué estás haciendo más? Para que Henry cuando crezca pueda correr por el patio, respondió con suavidad. Quiero que cuando empiece a caminar,
este lugar ya esté listo. Tuna se quedó quieta. Era una frase simple. Pero él no dijo sí, dijo cuándo, como si ya diera por hecho que estaría aquí el tiempo suficiente para ver a Henry crecer. Lo miró un poco más. Tu trabajo debe ser muy pesado. Alex soltó el aire despacio sin mostrar cansancio. Lo es. Pero no quiero estar tan ocupado como para perderme lo que de verdad importa. Se acercó y tomó a Henry de los brazos de Tuna. El niño apoyó la cabeza en su pecho, soltó un pequeñito y se quedó tranquilo como si sintiera esa firmeza. Alex habló bajito con la voz más seria. No sé si voy a hacerlo bien en este papel, pero quiero intentarlo. Tuna miró la escena. Un CEO que puede dirigir a cientos de personas. Y ahora estaba ahí ajustando torpemente la forma de sostener a un bebé que ni siquiera habla. Y su mirada era completamente seria. La brisa de la mañana hizo temblar un poco la tira de luces. El sol empezó a caer sobre la cerca recién levantada. De pronto, Tuna sintió que el corazón se le ablandaba de una forma que no alcanzó a detener. Preguntó en voz baja como si se lo dijera a sí misma. Hacer todo esto vale la pena. Alex la miró. Luego miró a Henry recostado sobre su hombro. Sonrió. Vale. Una sola palabra, pero lo bastante fuerte como para que ese patio pareciera iluminarse más que con el sol. Tuna se quedó ahí en silencio. Y entendió algo: este hombre no estaba construyendo solo una cerca. Estaba construyendo poco a poco un futuro. Pero la pregunta que quedaba era, ¿tendría ella el valor de creer que en ese futuro también había un lugar para ella?